Era una noche templada en Ciudad de México, de esas donde el aire huele a jacarandas y el concreto aún guarda el calor del día. En una terraza de Polanco, rodeado de luces tenues, copas altas y platos que costaban lo que muchos ganan en una semana, estaba sentado Sergio Checo Pérez. Vestía sencillo, camisa blanca arremangada, sin marcas visibles. Solo él, su plato de mariscos, una copa de vino blanco y unos minutos de paz. No era una cena de negocios ni un compromiso con patrocinadores. Era una pausa. Una de las pocas que se daba tras el vértigo de los circuitos, las entrevistas, los entrenamientos y la presión de representar a México ante el mundo. A su alrededor, ejecutivos, influencers y turistas hablaban de inversiones, arte moderno y viajes a Europa. El murmullo de cubiertos sobre porcelana llenaba el aire. Pero Checo, aunque sonreía de vez en cuando, estaba lejos, mirando el fondo de su copa como si buscara respuestas que no encontraba en ninguna pista. Entonces ocurrió. Una niña de unos 8 años se detuvo frente a su mesa. Tenía el cabello castaño, desordenado como los días difíciles. Su abrigo gris estaba claramente heredado, grande, raído, con las mangas dobladas. Sus zapatos no combinaban. Sus ojos, en cambio, sí. Combinaban con la noche, con la tristeza del asfalto, con el hambre de quien lleva más de un día sin probar bocado. Checo la vio, y el tiempo se detuvo. «Señor», dijo ella, casi como un suspiro, «¿me da lo que no se vaya a comer?» El silencio cayó como una losa. La gente en las mesas cercanas giró el rostro con una mezcla de incomodidad y desdén. Un mesero se apresuró, con gesto nervioso. «Señor Pérez, si gusta». «Yo». Pero Checo levantó una mano, suave pero firme, como cuando toma una curva con precisión quirúrgica. Se inclinó ligeramente hacia la niña. «¿Cómo te llamas?», preguntó, con una voz que parecía más de padre que de campeón. «María José», respondió ella, sin mirarlo a los ojos. Checo asintió. Tomó una silla vacía y la acercó. No pidió permiso. No buscó aprobación. Solo hizo lo que su corazón le dictó. «Siéntate conmigo», María José le dijo. La niña dudó. Nadie le hablaba así. Nadie le ofrecía una silla, ni un lugar en la mesa, ni una mirada sin lástima. «¿De verdad?», preguntó, con la voz quebrada. Checo sonrió, sin decir palabra. Cortó un trozo de pescado y lo puso con cuidado sobre un plato limpio. La niña se sentó, torpe, como si temiera que todo fuera un sueño. Y entonces ocurrió algo más fuerte que cualquier victoria en la Fórmula 1. María José sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero tan pura que el mundo pareció detenerse. Los comensales seguían observando entre el juicio y el asombro. Algunos susurraban, otros grababan discretamente con el celular. Pero Checo no se inmutó. «¿Desde cuándo no comes?», preguntó, sirviéndole un poco más. «2 días, creo», murmuró ella. «Pero no se preocupe. No quiero molestar. Solo tenía hambre». Checo dejó el tenedor y la miró con la misma seriedad con la que enfrenta una curva a 300 km/h. «En mi país, nadie debería tener hambre. Y menos una niña». Esa frase, sencilla pero poderosa, resonó en la terraza como un disparo silencioso. El mesero, conmovido, dejó de fingir indiferencia. La mujer de la mesa de al lado bajó la vista. Avergonzada, un hombre en traje negro se levantó y se fue sin decir palabra. María José comía despacio, con cuidado, como si quisiera alargar ese momento lo más posible. Checo la observaba, con los ojos húmedos, no por tristeza, por coraje, por impotencia, por recordar que, antes de los trofeos, él también fue niño, y que si no fuera por el amor de sus padres, quizás su historia habría sido como la de María José. Pero esa noche, algo cambió. No solo para ella. «¿Y tus papás?», preguntó él con voz suave. Ella bajó la cabeza. «Mi mamá se fue. Mi abuelita se enfermó. Yo vendía dulces en los camiones, pero hace mucho que no vendo nada». Checo respiró hondo. Miró su plato, su copa, el restaurante. Todo eso, de pronto, le supo a nada. Porque ahí, frente a él, tenía a la verdadera campeona del día. Una niña que no pidió ayuda con llanto, sino con dignidad. Y eso le rompió el alma. La escena en la terraza seguía suspendida en un silencio tenso. Algunos comensales ya habían retomado sus conversaciones, fingiendo que nada pasaba,
pero otros no podían apartar la vista. Había algo en esa imagen, el hombre más reconocido del automovilismo mexicano, cenando con una niña de la calle, que los desarmaba sin remedio. María José ya no temblaba. Comía en silencio, con respeto, con los ojos bien abiertos. Pero Checo notaba que, a pesar de que llenaba el estómago, había algo que seguía vacío en ella. Un hueco más profundo. Uno que no se curaba solo con comida. ¿Dónde duermes?, preguntó él, bajando la voz. Ella miró hacia su plato, evitando responder. Masticó con lentitud y luego susurró. A veces en la central, a veces atrás de una iglesia. Si no me corren. Checo sintió un nudo en la garganta. Miró a su alrededor. Las luces tenues, el mantel de lino, el camarero que se mantenía a distancia, la copa aún medio llena. Y frente a él, una niña con más historias que años. En ese instante, recordó su infancia. Las veces que no hubo dinero para las llantas del kart. Las noches en que sus padres se partían el alma para que él pudiera correr al día siguiente. Recordó las palabras de su papá. Nunca seas tan grande que te olvides de mirar hacia abajo, hijo, porque ahí empieza tu historia. Checo se levantó sin hacer ruido, caminó hacia el mesero y pidió algo más. Minutos después, volvió con una bolsa de papel y una botella de agua. Esto es para ti. Por si te da hambre en la noche, le dijo, ofreciéndoselo. María José lo tomó con las dos manos, como si le entregaran un trofeo. Gracias, señor. ¿Cómo se llama usted? Checo se rió bajito. Me llamo Sergio, pero mis amigos me dicen Checo. Ella lo miró con una chispa de asombro, como si ese nombre lo hubiera escuchado antes. En algún mural, en alguna radio vieja, en la televisión que a veces podía ver desde la banqueta de un local. ¿Eres el de los coches?, preguntó, con los ojos brillando. Checo asintió con una sonrisa. Sí, pero hoy solo soy alguien que tuvo suerte. Y tú eres una niña muy valiente. La emoción se acumuló en el rostro de María José. No estaba acostumbrada a ese tipo de palabras, a ese tipo de trato. En su mundo, los adultos no eran amables, eran amenazas o fantasmas. Pero él no. Él le hablaba como si la conociera, como si la viera y la veía. Entonces Checo se quitó la gorra, se agachó frente a ella y le dijo, «Te propongo algo, María José. Mañana es domingo. ¿Te gustaría desayunar conmigo? Hay un lugar que hace unos chilaquiles buenísimos. Tú eliges el sabor». Ella parpadeó, sorprendida. ¿En serio? En serio. Pero solo si me prometes algo. ¿Qué? Que nunca dejes de soñar. Aunque los demás no te crean, aunque estés sola. Los sueños no se rinden por el frío ni por el hambre. Unos metros atrás, un grupo de jóvenes observaba la escena. Uno de ellos, con el celular en la mano, grababa sin que Checo lo notara. No por morbo, sino porque sabía que eso que estaba viendo merecía ser contado. Está bien, lo prometo, dijo María José, sin saber que esa promesa iba a cambiarle la vida. Checo la acompañó hasta la esquina. No quiso que se fuera sola en la oscuridad. Le dio un billete doblado, no como caridad, sino como quien entrega confianza. Por si necesitas algo esta noche, le dijo. No lo gastaré en tonterías, respondió ella, con una madurez que no correspondía a sus años. Lo sé. Y la vio alejarse, con paso pequeño pero firme, con la bolsa apretada contra el pecho, con una historia nueva que contar. Checo volvió a la mesa. No comió más. Solo se quedó ahí, mirando el cielo de la ciudad, pensando en todo lo que estaba mal y en lo poco que bastaba para empezar a cambiarlo. ¿Cuántas veces hemos ignorado historias como la de María José en la calle? Si tú también crees que un país se mide por cómo trata a sus niños, comparte esta historia, porque lo que hizo Checo no es de ídolos, es de mexicanos de corazón. A la mañana siguiente, el sol bañaba los techos de la ciudad con ese tono dorado que solo conocen los domingos tranquilos. Pero para Checo, no era una mañana más. Se levantó antes que su alarma, con un pensamiento clavado en el pecho. María José. No sabía si realmente aparecería. Era solo una promesa hecha en una noche improbable. Pero había algo en su mirada que lo había marcado. Esa mezcla de hambre y dignidad, de cansancio y coraje. Así que se duchó, se puso unos jeans, una chamarra ligera y salió rumbo a un café modesto en la colonia Roma. Un lugar discreto, sin fotógrafos, sin ruido. Pidió 2 jugos, 2 cafés
y unos chilaquiles verdes con totopos extra. Esperó 20 minutos, 30, 40, hasta que la vio. María José venía caminando con pasos cortos, abrazando su abrigo como si fuera un escudo. Llevaba el mismo vestido, pero el cabello recogido en una coleta desordenada. Sus zapatos aún desparejos, pero tenía una flor en la mano. Una pequeña bugambilia. La había arrancado del camellón. Era su forma de agradecer. «Pensé que no vendrías», dijo Checo, sonriendo al verla entrar. «Pensé que no me esperaría», respondió ella. Se sentó frente a él, un poco más segura, pero aún con esa precaución de quien ha vivido más rechazos que abrazos. Comió con calma, como si ya no tuviera prisa, como si, por primera vez en mucho tiempo, estuviera a salvo. «¿Dónde dormiste anoche?», preguntó él. «Atrás de una tienda». «Hay un perro que me cuida», respondió ella, como quien habla de un viejo amigo. Checo apretó los labios. Esa niña no pedía lástima. Pedía ser vista, ser escuchada. «¿Vas a la escuela?», María José negó con la cabeza. «Antes sí, me gustaba mucho, pero cuando mi abuelita se enfermó dejé de ir, y luego, bueno, ya no había a dónde volver». Checo sacó una servilleta y escribió algo, una dirección, un nombre. «Mira, María José, quiero que vayas aquí mañana. Es una casa-hogar. No es perfecta, pero te cuidan, te dan cama, comida y puedes volver a estudiar. Yo ya hablé con ellos. Te están esperando. Solo si tú quieres». Ella lo miró en silencio. Era demasiado rápido, demasiado bueno para ser verdad. «¿Y si me corren?». «No te van a correr. Si algo pasa, me llaman a mí. Y si no les caigo bien, entonces van a tener que aprender a conocerte. Porque tú vales, María José, mucho más de lo que imaginas». Ella dobló la servilleta con cuidado, como si guardara un mapa del tesoro. Y lo era. «¿Y por qué hace esto usted?». La pregunta le cayó como un susurro, pero se sintió como un relámpago. «Porque una vez alguien creyó en mí cuando yo no era nadie. Y nunca se me ha olvidado». María José no dijo nada más. Solo se levantó, caminó hacia su silla y lo abrazó. Un abrazo corto, torpe, pero tan verdadero que Checo sintió que el mundo se detuvo otra vez. «Gracias», Checo murmuró. «No solo por la comida». Él le acarició el cabello. «Tú también vas a llegar lejos, María José. Pero primero, tienes que volver a creer en ti». Ella asintió y salió del café, con la flor aún en la mano y la servilleta guardada en el corazón. Checo se quedó ahí, viendo cómo la niña se perdía entre los coches y las sombras, y por primera vez en mucho tiempo sintió que había corrido una carrera distinta. Una sin trofeos, una sin público, pero igual de importante. ¿Y tú? ¿A cuántas Marías José has visto en tu ciudad y has ignorado? Tal vez no podamos cambiar el mundo entero, pero sí el mundo de alguien. Si esta historia está tocando tu corazón, compártela. Porque ser mexicano también es tender la mano, sin pedir nada a cambio. Pasaron 2 años. Las carreras, los viajes, los contratos y los podios seguían llenando la agenda de Checo Pérez. Pero había un recuerdo que no se desvanecía, no importaba cuántos motores rugieran a su alrededor. Aquella noche en Polanco, el plato de mariscos, la niña con el abrigo gris, la servilleta con una dirección escrita a mano. Cada tanto, en medio del ruido de los grandes premios, su mente volvía a ella. ¿Qué habría pasado con María José? ¿Habría ido? ¿Habría aguantado? Un día, su equipo le pidió asistir a una ceremonia especial. Era una premiación discreta, organizada por una fundación educativa en Guadalajara, para jóvenes que habían superado condiciones de vida extremas. Checo aceptó, no por protocolo, sino por intuición. El evento fue en un pequeño auditorio. Sillas sencillas, niños nerviosos, maestros con los ojos llenos de orgullo. En el escenario, una fila de jóvenes esperaba su turno para recibir una medalla simbólica y una beca. Y ahí estaba, María José, más alta, el cabello limpio, recogido en una trenza. Vestía con un uniforme escolar impecable, pero sus ojos seguían teniendo esa luz que él recordaba. Esa mezcla de fuerza y ternura que no se enseñaba en ninguna escuela. Cuando escuchó su nombre, subió al estrado con pasos firmes. Tomó el micrófono y, con una voz clara y segura, dijo: «Mi nombre es María José. Hace 2 años vivía en la calle. Vendía dulces en camiones.
Dormía donde podía. Tenía hambre, frío y miedo. Pero una noche, alguien me miró diferente. No con lástima, sino con respeto. Ese alguien me invitó a cenar. Me habló como si valiera algo, y desde ese día decidí creerle. La sala entera contuvo la respiración. Hoy estoy aquí gracias a esa mirada, gracias a esa confianza. Y a ustedes quiero decirles esto: no esperen tenerlo todo para ayudar. A veces, lo único que alguien necesita es que le digan, yo sí te veo. Checo, en la última fila, apretó los puños sobre las rodillas. No podía evitarlo. Las lágrimas le ardían en los ojos, porque ahí, frente a él, estaba la victoria más profunda de su vida. María José bajó del escenario y, por un segundo, sus ojos se cruzaron con los de él. Ella sonrió. No con sorpresa, no con nerviosismo, sino con gratitud, como si supiera que él siempre había estado pendiente, desde la distancia. Más tarde, en el patio del auditorio, se encontraron cara a cara. «Hola», Checo dijo ella. «Segura». «Hola», campeona, respondió él. Y no necesitó decir nada más. Ella le mostró la servilleta. Aún la tenía, arrugada, pero intacta. «Nunca la solté», confesó. «Era mi boleto de entrada a otro mundo». Checo la abrazó, con fuerza, con todo lo que no había dicho en 2 años. «Gracias por no rendirte», murmuró. «Gracias por no mirar hacia otro lado», le respondió ella. A lo lejos, unos niños lo reconocieron y comenzaron a gritar su nombre. Pero él no se movió. Se quedó con ella, con su historia, con esa flor invisible que había brotado en medio del asfalto. Esa noche, de regreso a casa, Checo miró por la ventana de su camioneta. La ciudad brillaba, caótica, indiferente. Pero él sabía que en algún rincón, una niña ya no dormía en la calle, que iba a la escuela, que tenía una cama, un futuro. Y eso lo hacía sentir más orgulloso que cualquier trofeo. ¿Conoces a alguien que también necesita ser visto? Comparte esta historia con ellos. No para hablar de Checo, sino para recordar que el valor de un ser humano no lo define su ropa, su cuenta de banco ni sus logros, sino cómo trata al que no tiene nada. Y si quieres seguir descubriendo historias que nos devuelven la fe en lo nuestro, te invitamos a suscribirte a Alma de Campeón. Aquí no solo se cuentan historias, se honra el corazón mexicano.